En esta ocasión, como les comentaba, ya avanzando sobre la segunda mitad de estos contenidos, estamos en la tercera actividad de aprendizaje, en la que vamos a tener en esta ocasión. Vamos a estar viendo todo lo relacionado con esta parte. Y bueno, me gustaría que estén atentos, como he ido comentando. Siempre hago un recordatorio cuando estamos en esta parte de la sesión, a tener en cuenta siempre los materiales para poder tener una buena realización de las evidencias y ante todas las dudas recuerden practicar en los materiales de apoyo de acuerdo a como ustedes lo consideren necesario. Para esta parte, el glosario, siempre recomiendo mucho visitar el Multimedia Glossary para que allí puedan escuchar el vocabulario que tienen durante la semana, adicional de que en el material, como ustedes lo han ido viendo, tenemos ejercicios de escucha, hay conversaciones de ejemplo. Tengan en cuenta la pronunciación de aquellas palabras que se utilizan dentro del vocabulario para que de esta manera sea más práctico para ustedes utilizarlo. En caso de que de pronto tengan mucha dificultad con la pronunciación de ciertas palabras, pues normalmente hay recursos externos que les pueden servir. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, Natural Reader. Esta página la pueden abrir desde el navegador, les va a dar un enlace para dispositivo móvil, también la pueden usar acá desde su computador. Es un sitio web que tiene un online reader que ustedes pueden utilizar para, en ese caso, ustedes pueden, cuando lo necesitan, entrar, crear una cuenta y eso les va a permitir en esa parte el poder utilizar el sitio web para escribir cualquier palabra y tienen una opción para reproducir el audio. Tiene una opción gratuita. Bueno, no recuerdo ahora mismo cuánto es el límite exactamente, pero sí sé que les permite hasta cierto punto escribir las palabras. Tiene distintas opciones de audio que ustedes pueden seleccionar según necesiten para grabar su voz. Perdón, para grabar pues el audio que se escucha allí y ustedes puedan escuchar la pronunciación de las distintas palabras que tienen en esa parte. Muy bien, vamos a ir siguiendo con el material. Amazing facts. Okay. In En this este third learning caso, activity, you will learn about describing people, objects, and places and how to make comparisons. el material de la tercera actividad se llama Amazing Facts. Lo tenemos acá. Vamos a estar observando todo lo relacionado con la parte de la descripción, vocabulario sobre objetos y lugares, y mira lo relacionado con las comparaciones. Son los temas que tendremos para esta ocasión. Perfecto. Entonces vamos a estar viendo en esa parte las distintas temáticas en la introducción. En este caso van a estar divididos en dos secciones. La primera, que es la parte de la descripción de personas y la descripción de lugares. Y luego vamos a tener el vocabulario sobre comparativos y superlativos. Muy bien, aquí tenemos algunas de las cosas que podemos tener en cuenta al momento de describir a alguien. Es uno de esos temas en los que hay que tener cuidado cuando se utiliza en inglés, cuando se utilizan en otros idiomas y en otros contextos diferentes del nuestro. Hoy en día, pues, hay un cambio en la mentalidad o en la forma en la que vemos y en la que hablamos sobre las distintas personas.
Así que en algunos temas, digamos que es mucho más fácil hablar. En otros hay que tener pues cierto cuidado para evitar obviamente cualquier término que pueda ser malinterpretado. Algunas de las cosas que tenemos acá que sí podemos pues, tener sin mayor inconveniente. Tenemos first and last name, el nombre, el apellido. Usualmente cuando vamos a hablar de alguien puede haber first name, es el primer nombre, middle name, segundo nombre, se le llama middle porque usualmente es del medio, ya que en inglés, en la gran mayoría de países de habla inglesa, solo hay 3 palabras en el nombre, el primer nombre, el segundo nombre y el apellido. Entonces el segundo nombre queda en el medio de la palabra, por eso es costumbre decirle middle name. El apellido es last name, el último, o family name, dirían en algunos casos, el nombre de familia. Eso para que tengan en cuenta. Nosotros los latinos, pues usualmente tenemos 2 apellidos, pero es más común en otros lugares que sea solamente uno. Para la edad, 10. Tenemos aquí 19. Cuando se dice, pues, de forma de descripción, ya ustedes saben que se le agrega years old. Así que allí para considerar. For the nationality, Colombian. Para la nacionalidad, pues, ya estuvimos, eso fue en el nivel pasado, estuvimos viendo algunos adjetivos de nacionalidad. Recordarle, la mayoría de adjetivos de nacionalidad caen dentro de una de esas 3 categorías. Por ejemplo, los que terminan en como Colombian, Venezuelan, Ecuadorian, Brazilian. Tenemos los que terminan en ish como French, English, Finnish. Los que terminan en is como Chinese, Japanese, Portuguese, son los que llevan como que la mayoría. Hay algunas excepciones que no van dentro de ninguna de esas categorías, pero la mayoría suele estar dentro de ese rango. Tenemos algunos adjetivos que sirven para describir a las personas. Cuando vamos a decir la edad, no a todo el mundo le gusta decir la edad y tampoco hay que ser precisos, pero sí podemos hablar de etapas en las que se encuentran las personas. En este caso, vamos a encontrar para tener en cuenta aquí para los adjetivos de edad. Baby, cuando lo hablamos de los primeros meses, el año, demás. Toddler, que lo vamos a utilizar dentro de los primeros, bueno, desde el año, año y algo, hasta los 3, 4 años máximo. Child, que lo utilizamos incluso con toddler, los dos traducen niño, se podría decir, para no tener allí mucha diferencia. Y vamos a utilizar child en ese caso hasta que ya llega a la pubertad, los 10, 11 años, depende cómo esté el caso. De allí para allá hablamos de teenager, en todas las edades que más o menos corresponden con el bachillerato o la secundaria. Tenemos young adult para aquellos que son jóvenes adultos o simplemente adult cuando ya son directamente adultos. Middle age cuando ya llegamos a esa edad en la que ya el adulto está bastante maduro y está pasando a la vejez. Y aunque en inglés viejo sea old en el diccionario, no vamos a utilizar la palabra old así nomás con una persona de bastante edad, sino que utilizamos elderly, es decir, una persona mayor. Así que cuidado al considerar esta parte de vocabulario, pues para evitar, digamos, ahí un poquito de utilizar una palabra que sea un poco despectiva. Muy bien. Eso a tener en cuenta. Nosotros acá más como, no, el viejo, ahí está, lo ves. Bueno, en fin. Eso es una cuestión de nuestro contexto y que hay que estar pendientes
al utilizarlo en otros idiomas, no ser tan literales y tener pendiente las equivalencias. Bien, about the build, cuando hablamos de la forma del cuerpo, podemos encontrar slim o thin, que serían como esbelto, delgado, para tener allí. A veces van a conseguir skinny, que nosotros utilizamos más la palabra flaco, pero skinny en inglés indica una persona que está muy por debajo del peso que debería tener. Así que no siempre va a ser una palabra positiva. Podemos encontrar athletic, muscular, cuando ya es bastante músculo, no solamente que está en forma. Podemos encontrar fat. A veces vamos a encontrar chubby, que de pronto no lo tenemos acá. Lo habíamos visto anteriormente. Aunque indica solo la persona está gordita, no directamente gorda, pero pueden utilizar overweight si de pronto solo nos queremos referir a que la persona tiene más peso del que debería. For the height, para la altura, bueno, encontramos tall, encontramos medium, tiene la estatura media. Average height, si tiene una estatura promedio. Short, si la persona es bajita, no hay problema por esa parte. For the eye color, tenemos los colores, ya ustedes. Recording in progress. Tienen el vocabulario. En esta parte vamos a encontrar los distintos colores, black, brown. Pueden encontrar blue, green, que son los más comunes. A veces hay algunas excepciones. Depende del color que se tenga. Si tienen gray, hazel, algunos ojos son de distintos colores con un poquito más de variantes, digamos, para esta parte. Así que bueno, ya será una cuestión de cada quien según vaya necesitando. Bien, para tipos de cabellos, long o short, ahí podemos utilizar muchas palabras. Si es corto, si es largo. Shoulder length, está a la altura de los hombros, para ponerle una referencia que normalmente las hay. Se puede utilizar straight, curly, wavy, bald, si es cabello liso, si es rizado, con bucles. Bald, si la persona es calva, también se puede utilizar el color del cabello. Puede ser black, puede ser blonde, si el cabello es rubio. Red o gray, si el cabello es rojizo o es de pronto con canas, se suele utilizar gray, el gris, para ese caso en esa parte de la descripción. Allí como para tener en cuenta estas opciones de vocabulario. Colocábamos highlights cuando hay esas iluminaciones. Podemos utilizarlo en este caso para el color. Bueno, cuando es color café podemos utilizar dark o light brown, depende del tono de cabello, para aquellos que lo diferencian, por si acaso en esa parte. Aparte de gray hair, se puede utilizar white. Es menos común, pero lo hay. Lo más común es que se utilice gray cuando hay esa combinación de cabellos ya blancos con canas, porque una cana individual es mayormente blanca, pero normalmente hay una combinación de cabellos con distintas cantidades, pues, de color en esa ocasión. Entonces, allí para considerar cuál de las dos sea necesaria en el vocabulario. Para la parte del rostro podemos encontrar a beard, a full beard, si tiene la barba completa. The mustache, si la persona también lleva bigote. Thick eyebrows, si la persona tiene sus cejas bastante gruesas. Unshaven es esa barba que apenas está saliendo, como si la persona no se hubiese afeitado. Entonces, bueno, sale el término unshaven en esa parte.
Ok, perfecto. For the personality. Bueno, en la personalidad pues hay una gran cantidad de vocabulario. Solo por dar algunas palabras de referencia, pueden utilizar fun si la persona es divertida, alegre, easygoing si es una persona extrovertida, sociable, conversadora, shy si por el contrario es más bien tímida y reservada, talkative si a la persona le gusta hablar bastante, smart si es una persona que tiene una apariencia de ser inteligente, nice si es amable, agradable, atenta, pueden utilizar esa palabra. Muy bien, al referirnos a la descripción de la persona solemos hacerlo más por lo físico porque es lo que primero se observa y a veces podemos dar precisamente unas palabras, como decíamos, sobre eh, lo que la persona aparenta ser. Aparenta me refiero a cómo se ve. Algunas personas parecen ser inteligentes, pero al hablar con ellas de pronto no lo parecen. O alguna persona da la apariencia de ser tímida, pero al tratarla ya no lo es. Entonces, bueno, muchas veces nos vamos con la descripción inicial de alguien. Podemos utilizar en ese caso la pregunta what. En este caso, si uno le pregunta a la persona directamente, what do you look like? O si vamos a hablar de alguien más, podemos utilizar what does she look like or what does he look like para preguntar sobre esa persona, cómo se ve. Si la persona se describe, puede decir I am tall and thin, por ejemplo, si soy alto, delgado. I have short red hair, tiene cabello corto, rojo. Y siempre hay que tener en cuenta, así como en español, que uno es de una cierta manera y uno tiene ciertas características. Yo soy alto, yo soy delgado, por ejemplo, tengo, digamos, el cabello oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ambos casos van a utilizarse a I am o I have al describirse. Entonces hay que estar pendiente con uno y con otro. Más o menos la mayoría sigue el mismo estilo de lo que hay en español. Usualmente vamos a utilizar el I am con los adjetivos, características que tiene la persona. Y vamos a utilizar I have cuando hablamos de las partes del cuerpo. ¿Cómo son? ¿Qué tenemos? Tenemos el cabello de cierta manera. Tenemos los brazos, las manos, largos, cortos. Todo eso va a ir dentro de esa parte. Miremos otro ejemplo. What does she look like? Oh, she is short and fat. She has dark brown eyes and curly blonde hair. Ella es bajita, es gorda. Bueno, yo en ese caso no utilizaría fat directamente, sino más bien chubby, pero más o menos a la característica. She has dark brown eyes, tiene los ojos color marrón oscuro, tiene cabello rubio que utilizamos para el vocabulario y el cabello lo tiene rizado, crespo, como le quieras decir en esa parte. Vamos a utilizar las mismas expresiones, como decíamos. Primero utilizamos she is para hablar de la descripción de ella y she has para cómo describir las distintas partes del cuerpo. Se puede utilizar con los adjetivos de indicar la forma de ser. Por ejemplo, I am nice and shy. Colocamos los adjetivos de la personalidad y de esa manera podemos describir la forma de ser de la persona o cómo es su personalidad, donde lo sabemos. Podemos colocar, o por ejemplo, what is he like? ¿Por qué utilizamos el like? Porque al describir a una persona usualmente vamos a referirnos como de qué manera es o de qué forma es. Y sabemos que siempre es una cuestión relativa. Muchas veces las características que una persona ve de una forma, otras personas la pueden ver de otra. Entonces, hay que tener también pendiente los puntos de vista al momento de describir
a alguien. Ahora, en cuanto a lugares, acá vamos a encontrar un texto. Espero que ustedes lo puedan seguir cuando estén practicando el material. Allí le van a dar algunas cosas o expresiones para describir lugares. Usualmente utilizar el verbo have para decir lo que el lugar tiene. En este caso, has a variety of climates, tiene variedad de climas. Lo que es, podemos utilizar el to be, como decíamos. For example, Cartagena is a coastal city, es una ciudad de costa. Full of, cuando hay bastante de una cierta cantidad. Full of beaches, si tiene muchas playas. Full of mountains, si es un lugar con muchas montañas, etcétera, etcétera. Eso se puede utilizar. Pueden utilizar el verbo go para decir hacia dónde las personas pueden ir, o el verbo practice para decir qué se puede practicar allí. Water sports, hiking, swimming, etcétera. Depende cómo venga el caso. Podemos mirar el vocabulario que teníamos del curso pasado sobre la parte del clima. Podemos utilizar it's sunny, it's windy, dependiendo cómo venga el caso. Vamos a tener allí la opción y podemos colocar invite, el verbo invitar. Es una manera siempre bastante formal, pero a la vez llamativa para decir, este lugar te invita a hacer esto. Entonces, bueno, a tener en cuenta para esa parte. Usualmente podemos hablar si desde un lugar, por ejemplo, haciendo una descripción más general de su comida. The restaurants, the traditional food. También podemos allí considerar esa parte. Aquí aparece, por ejemplo, decíamos, it's a high mountain. You can find, lo que puede encontrar en ese lugar. Pueden utilizar el verbo can para decir lo que puede encontrarse, lo que puede hacerse en ese lugar. You can play with the snow, si puede jugar, por ejemplo, con la nieve. El verbo enjoy, de las cosas que se pueden disfrutar, usualmente de la vista, ¿sí? Disfrutar de la gente, disfrutar la comida. Todas esas opciones pueden ir dentro de enjoy. Entonces, bueno, ahí como mirando algunas de las cosas que están en vocabulario y que les pueden servir para ustedes realizar la descripción. Va a haber muchas cosas y vocabulario. Los lugares pueden ser interesting, pueden ser peaceful, si es un lugar tranquilo. Allí hablamos de Pacífico en español. Bueno, allí tiene la equivalencia. A famous place, important. Useful, cuando algo es útil. Excellent. Nice, cuando es algo bonito, el lugar. Cheap o economical, también se consigue en inglés cuando es barato. Expensive, lo contrario, pues cuando es costoso. Beautiful, comfortable, si es cómodo. Para el tamaño, si es grande o pequeño, pues bueno, big o small, huge, si es muy grande. Heavy o light, para el peso. Vamos a encontrar wide, si es amplio. High, si es un lugar alto. Vamos a encontrar para la edad o el tiempo. Tenemos allí old and new, modern, si es algo mucho más nuevo que nuevo, es decir, da la apariencia incluso hacia futuro. Ancient, cuando es muy antiguo. Old fashioned, cuando está hecho al estilo antiguo, incluso si no lo es. Ahí tenemos para las formas square, round, rectangular, triangular, narrow, si es angosto. Los colores que ya ustedes conocen. Están también los materiales, iron, si es hierro, rubber, para el caucho, la goma, paper, plastic, stone, las piedras, wooden, cuando algo es hecho de madera, utilizamos esa palabra wooden, glass, leather, para el material de algo hecho de cuero, cotton o woolen, cuando es hecho de lana. Allí vamos teniendo la opción, obviamente. Así como lo utilizábamos con las personas, también podemos utilizar look like para indicar cuál es la apariencia de una ciudad. Y podemos utilizar los distintos adjetivos para decir lo que es.
Y con el verbo have podemos indicar lo que tiene, mirando las características de cada lugar. También a veces podemos utilizar algunos adjetivos que describen a la ciudad. Cartagena is fun and relaxed. En este término, por cierto, podemos utilizar, depende cómo lo quieras decir, con ed para la terminación, y esto es un tip para muchos verbos. Cuando lo utilizamos con esta terminación, significa que es una ciudad relajada, es una ciudad tranquila. Si lo utilizamos en vez de ed con la terminación ing, con la terminación ing, en ese caso significa que la ciudad relaja a los visitantes. Yo podría decir que Cartagena es más relaxed que relaxing, porque es una ciudad más de fiesta, eventos. Entonces no es de pronto como que la persona va directamente a encontrar tranquilidad, sino que es una ciudad tranquila en sí, pero si hay lugares, por ejemplo, Sierra Nevada, la persona va a relajarse, entonces bueno, la ciudad, el lugar produce la relajación, entonces uno dice más bien relaxing con ing, pero ambos adjetivos se pueden utilizar dependiendo del contexto. Lo mismo van a encontrar el ejemplo para el Nevado del Ruiz. Ahí le va a indicar cómo es. Entonces vamos a utilizar look like para la apariencia, las características que hay, y vamos a encontrar what y like en la pregunta cuando queremos mirar los adjetivos que describen la característica o la forma de ser, la apariencia que da el lugar. De la misma forma los podemos hacer para describir distintos objetos. Allí vimos algo de vocabulario que pueda servir para esa parte. Por ejemplo, what does your car look like? Oh, it is small, old, and blue, por ejemplo. It has new wheels. En este caso, como utilizamos el verbo to be, vamos a colocar las características después porque no estamos nombrando al objeto. ¿Ok? En el nivel pasado veíamos que si decimos este es un auto pequeño, viejo y azul, entonces diríamos a small old blue car para colocarlo después, perdón, las características antes y el objeto después. Si colocamos el verbo, pues primero va el verbo y luego las características. Así que pendientes a ese orden en esta parte. Ok, perfecto. Bien, ya de aquí continuamos con la siguiente temática. Por cierto, al principio del primer tema veíamos una especie de carta, presentación sobre estos lugares. Si de pronto ustedes ven que se ve muy pequeño en pantalla, recuerden que el material tiene una versión descargable que está en un archivo PDF, el cual ustedes pueden leer con mayor facilidad, porque sé que de pronto los tamaños de letra a veces les pueden resultar un poco complicados dependiendo del tipo de dispositivo. Y si de pronto el zoom no es suficiente, el material descargable les puede ayudar, que tiene exactamente el mismo contenido, pero puede ser de pronto más fácil de leer, así que a tener en cuenta. Ok, en esta parte de comparativos, superlativos, tenemos acá una comparación entre algunas ciudades para tener en cuenta. Barranquilla is a big city, es una ciudad grande, pero podemos decir Medellín is bigger than Barranquilla, aproximadamente diría que casi el doble de tamaño, especialmente por el área metropolitana y demás. And Bogotá is the biggest city in Colombia, es la más grande. Cuando utilizamos esta terminación comparamos entre las dos ciudades, entre Barranquilla y Medellín. Definitivamente Medellín es más grande que Barranquilla. Pero Bogotá, comparada con cualquier otra ciudad de Colombia, va a ser más grande, así que es la más grande de todas. Así como cuando decimos la más grande, agregamos ese la. En inglés también agregamos the para decir lo que es lo más. Y la terminación est is the biggest city in Colombia. Es la más grande de todas. Podemos decir Villavicencio is a hot city. Es una ciudad caliente, sí.
Cúcuta is hotter than Villavicencio, por poner un ejemplo, porque bueno, ahí los climas son relativos, dependen de la época del año, pero solo por hacer una comparación. Podemos decir Barranquilla is the hottest city in Colombia, si es la más caliente. Bueno, en realidad hay ciudades un poco más calientes, pero a manera de ejemplo podemos hacer aquí la comparación en ese caso. Se va a comparar siempre con cuando es una comparación entre dos lugares y agregamos el the con el s cuando son varios lugares de toda una lista o de toda una serie de opciones, el que sea más. Ok, perfecto. Vamos a ir moviéndonos a la siguiente pantalla. Bien, aquí colocamos, por ejemplo, Cartagena is a populated city. Es una ciudad poblada y una amplia población. Si de pronto han ido a Cartagena y no ven mucha gente, bueno, en la ciudad amurallada no es que viva demasiada gente, pero la ciudad como tal tiene una amplia población. Pero podemos decir, Medellín is more populated than Cartagena. Definitivamente tiene más personas. And Bogotá is the most populated city in Colombia. Cuando vamos a utilizar palabras un poco más largas como populated, podemos colocarle simplemente more para decir que es más que otra y the most para decir que es la más o el más de una categoría. En este caso, Bogotá is the most populated city in Colombia y hace la comparación entre esos distintos lugares. Entonces, para tener en cuenta el nivel de la población, y sí, Bogotá es de las más extensas, más grandes y también de las más pobladas en el país. Entonces, al hacer la comparación, podemos hacer una comparación directa entre dos lugares, animales, personas, objetos, que es lo que se llama un comparative. O podemos mirar cuando una persona, animal, lugar, objeto, etcétera, es lo más de una categoría. Entonces, en ese caso hablamos de superlative. Es lo que tenemos ahí en esa parte. Usualmente los comparativos, como decíamos, se pueden hacer con En algunos hay que agregar algunos cambios, más o menos de la misma manera que lo vimos con singulares y plurales. La Y, cuando va junto a consonantes, suele cambiar a I latina. Algunas consonantes al final se duplican, más o menos lo vimos en presente continuo. Bueno, más o menos a ese orden. Hay ciertas consonantes que por su terminación pueden llegar a cambiar en ese caso. Y decíamos los adjetivos que tienen un poco más de extensión, la mayoría que son los de 3 sílabas y más, van a agregar more. Esto también aplica a algunas palabras un poco más cortas, pero que de pronto no es tan fácil agregarle el al final. Allí vamos a ir viendo las características de acuerdo a su uso en esa parte. Muy bien. El superlativo, ya lo decíamos, el the y el est para ese caso, así como aparece en el ejemplo. En algunos como big, por ejemplo, decíamos, por su terminación, se va a pronunciar bigger, porque no va a ir en una sola sílaba, entonces se coloca la G, va a ir doble consonante porque se va a pronunciar en ambas sílabas, bigger. Hay como esa pequeña pausita y eso también es un consejo para pronunciación, para que suene más preciso. No es bigger, sino bigger. Hace uno esa G, hace como que ese pequeñito freno. Y esos detalles de pronunciación hacen que uno suene un poco más aproximado a lo que buscamos hablar en inglés. Y lo mismo ocurre con the biggest. Es una palabra también de 2 sílabas, así que a tener en cuenta. Y esa consonante doble cuando la hay en el caso.
Muy bien. Bueno, entonces estos comparativos espero que lo tengan en cuenta cuando lo estemos mirando en el material para que ustedes puedan ir observando esa parte de vocabulario. Van a encontrar bigger, por ejemplo, con er para el comparativo y con la terminación est cuando es el superlativo en ese caso. Muy bien, vamos a observar la siguiente. Decíamos, ahorita hace un rato hablábamos precisamente de los adjetivos que utilizamos para el clima, como windy, rainy, etcétera. También los podemos utilizar en este caso, aquellos que terminan en Y, como decíamos, cambian a I latina, como windy, se puede cambiar a windier para hablar de que hay más viento o más brisa en un lugar que otro. Y también se puede utilizar con esa misma I latina la terminación est cuando hablamos del lugar en el que hay más brisa. We can say, for example, Santa Marta is the windiest city in Colombia, la ciudad con más brisa, bueno, una de las que más. Y allí les va a dar la característica en esa parte. Entonces también para que ustedes lo puedan ir siguiendo. Igual ya el orden de vocabulario va a ser similar a como lo hemos venido viendo. Siempre vamos a utilizar las mismas terminaciones en esta parte. Palabras más largas como interesting simplemente van a requerir more y the most, según venga el caso, para hablar de algo, por ejemplo, más interesante, more interesting. No hay que cambiarle nada al adjetivo. Y the most, cuando es el más o la más de algo, the most interesting, en esta parte, por ejemplo. Hay algunas, no son muchas, pero digamos que aquí con estas dos es más que suficiente. Algunos comparativos que no se hacen exactamente igual, como por ejemplo cuando hablamos de bueno y malo. Todos los temas tienen excepciones. En este caso, yo diría que casi que las principales excepciones son estas, ya que con good, que es algo bueno, no se utiliza gooder ni nada de eso. No, no, no. Se utiliza better y the best para hablar en este caso de lo que es mejor. Así también lo hacemos en español. Aunque podemos encontrar más bueno, pero normalmente mejor. Es la palabra más adecuada. Con bad, podemos encontrar que bad, cuando es malo, también cambia a worse, que es peor o más malo. Bueno, depende cómo lo quieran decir. Y the worst, cuando es lo peor de algo. Entonces, también para que lo puedan ir observando en esa parte y lo puedan ir siguiendo cuando tengan el material y tener en cuenta al comparar, especialmente cuando hablamos de que un lugar es mejor que otro, bueno, van a utilizar better. O cuando es la mejor opción en una categoría, entonces the best. Allí a considerar en esa parte. Muy bien, vamos a tener allí unos minutos para explicar, porque sé que, bueno, el tiempo ha ido avanzando. Vamos a mirar los temas que tenemos acá. La contextualización nos va a dar una conversación donde Johanna y Nicole van a estar hablando sobre distintos lugares y opciones de viaje que puede haber en el país. Ya esa conversación ustedes la pueden ir siguiendo cuando estén practicando ese material y basados en lo que les van a preguntar allí van a tener la comprehension,
donde va a haber un par de ejercicios, el primero de los cuales les va a preguntar true or false, verdadero o falso, sobre las distintas cosas que han escuchado y que han visto en esa conversación. Y en el ejercicio B van a tener algunas opciones arriba sobre comparativos y superlativos y ustedes deben mirar si están comparándose o si están diciendo que algo es lo más en esa categoría. Entonces ya ustedes van a ir siguiendo allí las frases y van a ir llenando según corresponda para este ejercicio. Ok, en la Practice 1 vamos a encontrar 4 ejercicios, el primero de los cuales va a tener algunos textos descriptivos de las distintas personas que hemos venido viendo. Ya ustedes conocen los personajes que tenemos en estas descripciones y van a llenar los espacios colocando las características que corresponden de acuerdo a cada una de las imágenes que podemos observar en esa parte. Para el caso del ejercicio B, vamos a tener a la izquierda algunas palabras que vamos a ir arrastrando hacia la derecha para colocarlas donde consideremos que corresponden. Y de esa manera poder completar las descripciones según como venga el caso y también obviamente mirar el vocabulario sobre las características. El ejercicio C nos va a mostrar 2 imágenes, una más de campo y otra más de ciudad. Y luego vamos a hacer algunos comparativos. Observen el adjetivo que está dando la característica, está entre paréntesis y lo van a escribir en su forma comparativa dentro del espacio correspondiente. Eso les va a ayudar mucho para su práctica y en esa parte. Y en el ejercicio D van a tener opciones. Simplemente deben hacer clic y escoger cuál de las opciones es la mejor para completar cada una de las frases que allí están. Para la parte de la práctica número 2 tenemos 3 ejercicios. En el primero vamos a encontrar aquí una información sobre cada uno de ellos, sobre Nicole, John, Johanna y Richard. Y con esa información vamos a llenar estos espacios para indicar si es más joven, si es más pesado, menos pesado, más alto, más bajo, etcétera, según la información que vimos. Y bueno, en el ejercicio B de esta sección vamos a tener algunos adjetivos y debemos observarlos para saber si están en forma comparativa o si están en forma superlativa y llevarlos a la columna que corresponda. El ejercicio C, por su parte, va a tener nuevamente opciones donde podemos hacer clic y seleccionar cuál es la opción que corresponde en cada uno de esos casos. Muy bien. La práctica de pronunciación nos va a dar en este caso 4 secciones, la primera de las cuales va a tener los sonidos de vocal. R como en first o purple, R como paper y better, E como university o important, E como leather y best. Vamos a tener R como where y square también. Allí van a quedar las alternativas y con estos sonidos de vocal vamos a irlos escuchando. Cada palabra, recuerden, tiene un botoncito donde podemos escuchar la pronunciación de la misma y arrastrarla hacia la columna que corresponda. Eso nos va a ayudar mucho con la precisión de esos sonidos de vocal que son bastante cercanos. El ejercicio B va a tener sonidos de consonante, Th como thick, T como fat, D como this, D como bold. Son sonidos que a veces pueden parecer similares, pero que es bueno hacerle la diferencia. Esto les va a servir más que nada
para su comprensión del vocabulario. La producción depende ya, obviamente, cómo va avanzando su nivel, porque algunas personas tienen ciertas dificultades para generar esos sonidos. Entonces, no quiero que de pronto que se compliquen excesivamente, pero sí es bueno que aprendan a identificarlos. En la medida que vayan acumulando más veces en las que hayan escuchado un mismo sonido, es mucho más fácil que ustedes puedan tratar de encontrar la forma de pronunciar ese sonido que ustedes ya cada vez conocen más y más. Es una cuestión de precisión porque son a veces sonidos que no los hacemos de la misma forma en español. La parte C, por su lado, nos va a dejar palabras de 2 y 3 sílabas, unas con acentos al principio, otras con acentos en la parte media de la palabra. Entonces, es cuestión de escuchar esos patrones de pronunciación e identificarlos en las distintas expresiones que vamos a encontrar allí. A veces hay expresiones con una palabra, a veces hay unas con varias. Eso diferencia el inglés del español. Nosotros solemos encontrar que cada palabra en español tiene una sílaba más acentuada, pero en inglés es muy común combinar ciertos tipos de palabras y hacer la entonación como si fueran una sola. Eso les va a ayudar también al hacer esas pequeñas pausas que uno hace dentro de las frases para que las frases suenen de la mejor manera. Entonces, pendientes cuando hayan expresiones así de palabras combinadas o que ustedes escuchen palabras que se pronuncian muy juntas una con la otra. Es una cuestión también que les sirve al momento de ustedes repetir frases, porque cuando uno corta las frases de manera distinta a lo que normalmente la mayoría de personas esperaría, puede resultar un poco raro o puede dificultar de pronto la comprensión de la persona que le escucha. Entonces, tengan esa parte en cuenta para este ejercicio. Y en la parte D, como ustedes ya saben, el último ejercicio suele utilizar micrófono para que ustedes escuchen ciertas frases. Pueden grabar su voz y comparar la pronunciación para ir identificando si lo han hecho de la manera más adecuada para el caso. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya habiendo comparado esa parte, vamos a mirar las evidencias que van relacionadas en este caso. Son en total 4 de ellas. La primera es I can't believe it. Ustedes van a descargar un documento en el cual van a tener algunas comparaciones entre distintas categorías. En cada una de ellas deben incluir al menos un comparativo y un superlativo de entre las opciones que les dan allí, o si ustedes tienen alguna otra, se puede agregar. En realidad es muy sencillo de seguir, pero es más una cuestión de ir poniendo en práctica la creación de frases sencillas y a la vez el comparativo y el superlativo. Vamos a encontrar una actividad interactiva que es City and Country, como la tenemos acá. En ella vamos a tener, como el título lo indica, información sobre el campo e información sobre la ciudad. Es una cuestión de observación y vamos a ir escogiendo, al hacer la comparación entre ciudad y campo, de las frases que nos vayan apareciendo, cuáles son verdaderas, hacemos clic en True, y si es falso, hacemos clic en False y así sucesivamente. Muy bien, avanzamos en esta parte. Vamos a tener, en este caso, Your Next Holiday Destination. Para hablar en esta evidencia vamos a tener el envío de 2 archivos. En este caso, uno va a ser en este mismo documento que ustedes van a descargar, que es una presentación de diapositivas. Lo pueden editar en PowerPoint o en cualquier programa equivalente, no hay problema. Incluir información sobre un destino vacacional que sea de su preferencia y también deben grabar esa explicación para que ustedes hagan la presentación sobre ese lugar. Vamos a utilizar mucho los adjetivos que estuvimos viendo en el material. Recuerden repasar en el glosario si tienen dudas, porque sé que hubo bastante vocabulario nuevo en esta ocasión. Y vamos a tener el wiki My Favorite City. Como les indiqué en su momento, se hizo un cambio en este caso
van a tener un archivo adjunto aquí en la parte inferior que pueden utilizar y luego van a hacer clic en el botón ver evidencia para enviar, en ese caso, el archivo con la evidencia. Lo que van a hacer simplemente es escribir un texto donde ustedes describan su ciudad favorita y en un segundo párrafo de esa misma descripción compararla con una o con varias ciudades, según como quieran mirar, para decir cuál es mejor. No, esta ciudad es más bonita, es más grande o es más ruidosa, etcétera. Y de esa manera hacen la comparación en ese caso. Entonces, para tener pendientes allí en esta parte de completar la evidencia de esta actividad.